Listo. Entonces, cordial saludo, muchachos. Hoy vamos a trabajar lo que es el concepto de fuerza neta. Vamos a trabajar, bueno, recordar algo sobre lo que es las unidades con que se mide la fuerza y vamos a tratar de aterrizar un poco sobre comportamiento de las fuerzas que son más comunes en nuestro entorno, como lo que es la tensión, el peso, la fricción. ¿Listo? Entonces, la idea es terminar a partir de bueno, a partir, llegar a eso y mirar también un poco lo que es las leyes de Newton. ¿Listo? Más bien, nos vamos a concentrar en las leyes de Newton. Entonces, el concepto de fuerza neta es en sí la fuerza total que ejerce sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo pueden ejercer mucha fuerza. ¿Listo? Pero esta fuerza pero esta fuerza eh, puede no ser o ser igual a cero. Entonces, cuando decimos que la fuerza es igual a cero, cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. ¿Qué es la fuerza neta? Es la fuerza total. Aunque, por ejemplo, tenemos el peso y la normal, la fuerza neta sobre la persona es igual a cero. ¿Ya? Entonces, la fuerza neta es la fuerza que en general se ejerce sobre un cuerpo. ¿Vale? Entonces, la fuerza neta, ¿qué es la fuerza neta? Es la sumatoria de toda la fuerza. De todas las fuerzas. ¿Listo? No la mira independientemente, sino como un todo. Entonces, esa sumatoria de la fuerza, les voy a colocar ahora un ejemplo. ¿Listo? Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplito que está aquí dentro de la guía. Y es el siguiente. ¿Listo? Y es el siguiente. Tenemos, por ejemplo, que dos personas están jalando una caja, una con una persona con una fuerza de 20 newtons y otra fuerza la está jalando hacia atrás, no con la misma intensidad, sino con una fuerza 2 igual a 15 newtons. Listo. Él siente dos fuerzas, pero en sí, pues sobre él actuando fuerza, pero la que él siente o la caja siente, siendo usted la caja sobre algo que esté deslizándose, eh, algo que tenga poca fricción, por llamarlo así. La fuerza neta, entonces, sobre el cuerpo, ¿cuál va a ser? A ver, te lo voy a dejar ahí. ¿Quién me dice algo? ¿Cuánto es la fuerza neta? ¿Cuánto cree usted que es la fuerza neta para ese ejemplo? 15 newtons. Listo, ¿quién me da más o menos? Los 20. Listo, ¿quién más? Entonces, en sí, él no va a sentir dos fuerzas al mismo tiempo, él va a sentir lo que se le llama fuerza neta. Vamos a hacerlo de morado. Entonces, él no va a sentir una fuerza ni de 5 ni de 15, él va a sentir, perdón, ni de 15 ni de 20, ni de 15 ni de 20. Él va a sentir una fuerza de 5 newtons. ¿Por qué? Una fuerza neta de 5 newtons. ¿Por qué? Y se va a mover hacia, o va a tender a moverse hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Quién me da la razón? Por la diferencia que hay del 15 al 20. Muy bien, exacto. Y no cualquier diferencia. Entonces, mire, veamos la sumatoria de las fuerzas. Este símbolo significa sumatoria. ¿Listo? Y sumatoria no quiere decir, sino, no tiene que decir, no tiene más que significado que una suma. ¿Una suma de qué? De fuerzas. ¿Listo? En este caso tenemos la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Listo?
pero cada uno tiene un signo asociado. Por ejemplo, la fuerza 1 es igual a 20 newton más la fuerza 2, pero la fuerza 2 es negativa. ¿Por qué negativa? Porque va hacia atrás, 15 newton. ¿Listo? Entonces, 20 newtons más por menos sería negativo y nos quedaría menos 15 newtons. Esta diferencia sería igual a 5 newtons. Entonces, la fuerza que percibe la persona, o en este caso la caja, serían de 5 newtons. Listo, vamos a mirar otro ejemplo a ver si nos logramos cuadrar con lo que es el concepto de fuerza neta. Tomemos la misma caja. Listo. Pero supongamos que hay dos fuerzas que están actuando sobre ella. Una fuerza 1, bueno, vamos a colocar una fuerza 1 de 20 newton y una fuerza 2 de 40 newton. Listo. Yo les hago una pregunta, ¿cuánto es la fuerza neta sobre el cuerpo? 20. Listo. ¿Quién tiene otra opinión diferente? ¿Quién tiene otra opinión diferente? Todos estamos de acuerdo que es 20. 60 newton. 60, profe. ¿Seguro que es 60? Muy bien. Entonces la respuesta se la voy a dar y es menos 60 newton. Ahora, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda, ¿no? La fuerza es aplicada a Entonces la la sumatoria de izquierda, las pero fuerzas, es digamos, negativa. entonces hay dos fuerzas, F1, la asocia de acuerdo a la dirección. Entonces sería menos 20 newton más menos 40 newton. Aunque sea sumatoria, el signo se le asocia de acuerdo a la dirección. Y esto sería menos 60 newton. ¿Listo? O lo que es lo mismo, menos 20 newton menos 40 newton. ¿Listo? Ahí está. Sería entonces el resultado menos 60 newton. Vamos a mirar el último ejemplo. Pero, profe, ¿y qué pasa si estuvieran vertical? Lo mismo pasaría. Básicamente, ya miro. Listo. Voy a mirar aquí el ejemplo. ¿Qué pasa si fuera en vertical, profe? Por ejemplo, si la estamos sosteniendo de una cuerda o la estamos jalando hacia arriba y una persona también la está jalando hacia abajo. A colocarlo un poquitico menor. Fuerza 2 igual a 4 newtons. Y fuerza 1 igual a 12 newtons. Listo. Entonces, sería la sumatoria de las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerza neta vería él? ¿O qué sentiría la caja? Él no sentiría la fuerza, bueno, al mismo tiempo sí, pero él solamente siente la resultante. ¿Cuál es? La fuerza resultante. Listo. 8 newton. 8 newtons sería entonces, él sentiría una fuerza neta de igual a 8 newtons. Listo. Eso hay que quedarlo claro. ¿De dónde sale eso? 12 newtons, que es la fuerza 1 más menos 4 newtons. Esto es lo mismo que 12 newtons menos 4 newtons. Y esto es igual a 8 newtons. ¿Listo? Positivo. El que indique que sea positivo significa que es hacia arriba. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la primera, por decirlo así, la primera noción o las primeras nociones de lo que es la fuerza neta. Entonces, cuando hablemos de fuerza neta, no me voy a referir solamente a las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo en forma individual. Me voy a referir a todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en forma conjunta. ¿Listo? Si yo sé que la fuerza neta, bueno, de hecho, el cuerpo se va a mover hacia donde esté la dirección de la fuerza neta. Es decir, para este caso,
el cuerpo va a sufrir una aceleración en esta dirección. Para este caso, la aceleración que va a sufrir va a ser hacia allá. Para este caso, el cuerpo se va a mover hacia arriba. Se esperaría que se moviera por hacia arriba. ¿Por qué? Porque es la dirección de la fuerza. Y así sucesivamente para todos. O sea, es algo que hay que quedar claros en eso, y es que el cuerpo se va a mover en dirección, ¿listo? O se va a acelerar en dirección. ¿Qué pasa si la aceleración es igual a cero? Acuérdense, si no hay aceleración, no hay fuerza. Si no hay fuerza, no hay aceleración. Eso es inherente. ¿Qué significa que la fuerza sea igual a cero? O mejor, primero, que la aceleración va a ser cero. ¿Listo? Que la fuerza es igual a cero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Pues, eso? profe, Entonces, si no hay fuerza, no hay aceleración. O sea, si no hay una, no hay otra. sí. Y hay otra cosa importante. Cuando la aceleración es cero, la velocidad o es cero o es constante. Acuérdense la definición de la aceleración. La aceleración se define como el cambio en la velocidad. Y si no hay aceleración, significa que la velocidad no cambia. Y si no cambia, significa que es constante. ¿Listo? Entonces una se complementa con la otra en viceversa y de manera contraria, para que ustedes lo tengan allí presente. ¿Listo? Entonces, ya que hemos visto esa parte de lo que es la fuerza neta, vamos a seguir con lo que es las leyes de Newton. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo que son las leyes de Newton. Entonces, ¿qué son las leyes de Newton? Muy bien. Son básicamente tres, pero hay muchas explicaciones de las leyes de Newton. Entonces vamos a mirar lo que son las leyes de Newton. Listo, vamos a colocarlas mejor, más bonitas. Colocarlas bien bonitas serían leyes de Newton. Y son el pilar, las leyes de Newton son el pilar para toda la física mecánica. ¿Listo? Y son básicamente tres, primera, segunda y tercera. La primera ley, también la segunda ley y la tercera ley. Listo. De hecho hay una cuarta, pero no sé, no la vamos a mirar por ahora, pero se dice que es la ley de la gravitación. Pero es una consecuencia de la primera ley. Simplemente que no es una ley, o sea, es una consecuencia más, digámoslo así. Entonces, vamos a trabajar el nombre de cada una. La primera ley también es llamada ley de la inercia. Ley de la inercia. Inercia. La segunda ley es llamada ley de la fuerza también, o ley de la dinámica. Fuerzas. Y la tercera ley es ley de acción y reacción. Ley de acción y reacción. Y reacción. Entonces estas tres leyes son las que fundamentan a toda la física. Y voy a tratar de no definirla formalmente, porque hay que ser sincero, o sea, estas leyes se requieren para poder entenderla, es mucho más compleja. Yo solamente voy a tratar de darles una idea de cada una. ¿Listo? Una idea de cada una. Muy bien, entonces, me regalan un minutico, qué pena, los interrumpo, qué pena muchachos. Entonces muchachos, como les decía, ahí me alcanzan a escuchar. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor profe. señor. Sí, señor. Listo, entonces, como les decía,
difícil entender un poco estas leyes, pero voy a tratar de que sean lo más sencillas posible. Entonces, por la primera ley o ley de la inercia. Yo no la voy a escribir, solamente le vamos a tratar de darle una interpretación. Una interpretación porque, como les dije, la ley de Newton se sirve para... Listo. Entonces vamos a dar tratar de dar una explicación a partir de un contexto. Entonces la ley de la inercia dice que todo cuerpo que está quieto permanecerá quieto, ¿cierto? Si el cuerpo está quieto, ahí está quieto. Y si todo cuerpo que está en movimiento, va a quedar en movimiento. ¿Listo? Ustedes me dirán, profe, pero eso es obvio. Sí. A menos que una fuerza neta diferente de cero actúe sobre él. ¿Listo? Porque si la fuerza neta es igual a cero, no tiene ningún sentido. Entonces, lo único que cambia el estado de quieto, o también conocido como reposo, de hecho, en la física no se puede distinguir entre reposo y velocidad constante en línea recta. Constante en línea recta. Recta. ¿Por qué no se puede distinguir entre esos dos estados? Porque básicamente para la física es lo mismo. Y voy a colocar un ejemplo antes de entrar más hondo a lo que es el concepto de física. Supongamos que usted está en los vagones de la ciudad de Medellín, supongamos, del metro de Medellín. ¿Listo? Usted está en los vagones. ¿Listo? Usted, para una persona, bueno, el tren se empieza a mover. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo. Mal puesto, pero lo voy a colocar. Entonces, el tren, cuando se empieza a mover con velocidad constante, bueno, cuando arranca usted siente un jalón hacia atrás. Entonces, como si lo echaran hacia atrás. Cuando frena hacia adelante, pero cuando va con velocidad constante, usted se puede los vagones libremente sin ningún problema. ¿Listo? A menos que coja una curva, pero si el metro de Medellín, o cualquier metro, colocando en Medellín porque es el que más se aproxima, usted puede darse cuenta de que ese estado de movimiento, para una persona, bueno, usted se puede mover libremente y usted a esa persona la ve quieta, ¿listo? Pero para una persona que está fuera del vagón, puede estar en movimiento, ¿listo? Ver con una velocidad. Entonces, el movimiento es de quieto o movimiento rectilíneo uniforme en línea recta es un movimiento relativo y en física no se pueden distinguir esos dos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque además para ese movimiento la sumatoria de la fuerza es igual a cero o la fuerza neta, que es lo mismo, es igual a cero. Es decir, la aceleración es igual a cero, es decir, velocidad constante o cero. Coloco este cero aquí. Así. Y entonces es imprescindible que entender ese pedacito. Listo. Entonces la segunda ley, entonces, bueno, esta es la primera ley, listo. Entonces, bueno, les voy a colocar un último ejemplo para que ustedes traten de entenderlo. Yo creo que esto se lo expliqué ya en años anteriores, pero también es que el movimiento relativo, algo usted lo puede ver quieto, pero para otro observador puede tener otra forma diferente. Y es, por ejemplo, si usted está en el mástil de un barco y usted tira o se le da por lanzar una piedra. ¿Listo? Si usted la ve que cae derecha. ¿Listo? Pero en realidad, si el barco se está moviendo con una velocidad, ¿listo? Y usted ve que esa piedra, usted la ve que cae derecha, pero como eso tiene una velocidad para alguien que está a la orilla del mar, no se va a ver así. ¿Por qué? Porque si usted se mueve a una velocidad determinada, ¿listo? Y está aquí arriba de mástil, y la piedra cayó aquí, ¿listo? En sí, lo que haría la piedra sería esto, un movimiento parabólico. ¿Ve?
Entonces, muchas veces la forma en que vemos las cosas es muy relativa de acuerdo al observador, se le dice en física, que tengamos enfrente. Entonces, la física no discrimina o no puede ver si está en reposo o en movimiento rectilíneo. Por eso que les voy a colocar el ejemplo también de un movimiento perpetuo con velocidad constante, y es el siguiente. Imagínense, bueno, ese es lo más cercano que tenemos. Un piso húmedo con un jabón húmedo. Si usted medio lo toca, este jabón se va a deslizar por todo el baño y va a moverse muchas veces, ¿cierto? Pero supongamos que ahora él se puede mover infinitas veces y que tenemos un baño con una baldosa muy grande. Él se va a mover infinitésimo, o sea, se va a mover, como decimos nosotros en la misa, por los siglos de los siglos, amén, y nadie lo va a parar. A menos de que, ¿qué? De que venga alguien con una fuerza y lo haga obligar a cambiar ¿de qué? De estado. Es decir, que cambie su velocidad. Entonces, en sí, vamos a hablar de estado de un cuerpo como el cambio en su velocidad. ¿Cómo así? Si está en reposo, lo pone en movimiento, cambia su velocidad. Si está con una velocidad determinada, cambia en velocidad. Inclusive, si cambia la dirección, si lo retrocede, es porque hubo un cuerpo algo que lo hizo retroceder. Listo. Entonces, eso es bien complejo, como yo les decía, pero trataré en la medida posible de ser un poquitico más certero. Listo. Cuando estamos hablando de la segunda ley, bueno, segunda ley, entonces aquí me tiene que decir que la fuerza neta, cuando la fuerza neta es igual a 0, el cuerpo se va a mover o con velocidad constante, para que vamos resumiendo, o se va a estar quieto, es decir, velocidad igual 0. Eso es lo que me está diciendo la primera ley. Se puede resumir como ley de hecho no hablan de fuerza, la fuerza neta es igual a 0. La segunda ley o ley de la fuerza, ahí sí tiene que ver. Pero ¿qué pasa si la fuerza neta es igual a 0? Ley de las fuerzas. De la fuerza, vamos a colocar de la fuerza. Dice, la ley de la fuerza dice que entre más fuerza, usted va a encontrar una mayor aceleración sobre un cuerpo. Es decir, que la sumatoria de la fuerza es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración. Entonces, veámoslo de esta forma. No lo quiero complicar porque es tiende a ser complejo. Entonces, la fuerza neta sobre un cuerpo aplicado va a producir una aceleración. ¿Pero de qué va a depender esa aceleración? También la podemos, esto mismo que está aquí se puede ser reescrito de esta forma. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿de qué depende de que haya más o menos aceleración? Pues vea, si mantenemos una fuerza constante, listo, vamos a darle aquí, para que el cuerpo, ojo aquí, para que el cuerpo acelere más, listo, tenemos que disminuir la masa, ¿Cómo así, profe? Les voy a colocar el ejemplo del carro. Supongamos que usted tiene que empujar un carro, listo, y ese carro, usted lo pone acá, supongamos que es un Twingo. Entonces usted tiene una fuerza de hombre increíble y ese carro usted lo puede mover sin ninguna, tranquilos. O sea, usted puede mover ese carro sin ningún problema. Usted es Superman. Listo. Lo puede mover. Pero da la casualidad de que ahora no se varió el Twingo, el carro liviano, sino que una volqueta llena de, qué sé yo, de cargamentos, listo, y que está llena de piedras, listo. ¿Cuál va a poder mover usted más fácilmente? Obviamente, sin miedo a equivocarme, usted va a tener más fuerza, o sea, esta fuerza que usted aplica, aunque sea una fuerza pequeña, va a lograr que el cuerpo se acelere, listo. Pero esta fuerza, listo, a mayor masa, vamos a colocarla como una masa mayúscula, y esta es como una masa minúscula. O sea, usted aplicó la misma fuerza, pero la aceleración va a ser mínima. Entonces, simplemente para decirle que a mayor fuerza, mayor va a ser la aceleración. Pero a mayor, perdonen ahí los vendedores, pero usted sabe que eso es inherente.
Listo. Está pasando aquí. Vamos a me regalan un minutico. Igual ya estamos finiquitando esta parte. Entonces, la segunda ley de Newton puede ser resumida como la sumatoria de la fuerza, listo, produce una aceleración sobre el cuerpo. Y se puede entender así. Listo. Bueno, vamos a colocarlo en rojo. Yo creo que sí se puede cambiar la tinta. Listo, yo creo que sí. Cambiar estilo, rojo. Para no copiar. Bueno, no. Cambiar estilo. El estilo. Realizar. Bueno, ahí me salió más. Cambiar el estilo. Realizar. Listo. Entonces la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Listo. La masa por aceleración. Entonces, la primera ley de Newton dice que la fuerza neta es igual a 0. La segunda, bueno, esto es equivalente a decir también, y eso hay que decirlo. Se puede decir que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Es la misma ley escrita de dos formas diferentes. La tercera ley es la más fácil. Tercera ley. O la tercera es la ley de la inercia. Vamos a mirar algo. Ley de la inercia. Y la ley, perdón, la ley de la acción y reacción. Ley de acción, reacción. Entonces nos indica, vamos a colocarlo aquí en mayúscula, dice que cuando usted aplica una fuerza, es decir, usted aplica una acción, por ejemplo, una pared, listo. Vamos a colocar el típico ejemplo. Ahí, perdonen, ya les pedí disculpas. Colocar un clavo. ¿Listo? Vamos a colocar un martillo. Colocarlo plateado. Listo. Ya vamos a terminar, listo. Entonces ahí me perdonan. Entonces, cuando usted tiene un martillo, cuando usted golpea el martillo, entonces de alguna u otra forma, vamos a colocarlo en rojo y en verde, la fuerza que siente es la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo. Puede ser martillo sobre el clavo. Listo. Y acá, el martillo cuando lo golpea va a sentir una fuerza hacia atrás. Pero mire que aquí estamos parados. Vamos. ¿Quién siente esta fuerza? La fuerza la siente el clavo. Pero esta fuerza, ¿quién la siente? Sobre el clavo. Ahora vamos a ver la fuerza contraria. Vamos a hacerla de color un poco verde. Pero vamos a hacer la morada porque es lo que tenemos a la mano. Va a sentir una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, que se le vamos a llamar fuerza que ejerce el clavo sobre el martillo. La fuerza que el clavo ejerce, Cm, no es más que la de la fuerza del clavo sobre el martillo. ¿Listo? Entonces ya. Y para concluir, la fuerza de clavo martillo, pero vamos a colocarla así. La fuerza de martillo clavo es igual y opuesta, o con eso es igual y opuesta a la fuerza de martillo clavo es igual y opuesta al clavo martillo. Entonces ahí podemos resumir como la explicación de las tres leyes de Newton. Muy resumidas, claro está. Dije yo, un tema que es más
mm, no sí complejo, listo, pero traté de hacerlo de la mejor forma y de la forma más